Sesión ordinaria del cierre del ciclo escolar ante el COVID-19. La vida y el trabajo docente en el periodo de contingencia, intercambio de experiencias. Por su servidora Norma Leticia Maldonado Contreras, Grupo Primero A. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, las alumnas y alumnos utilizaron diversos soportes para continuar con su aprendizaje. 1. Estrategia Aprende en Casa, por medio de televisión, internet o radio. 2. Plan de aprendizaje en casa, actividades dirigidas a distancia por el titular del grupo. Reflexionemos sobre los alcances de los estudiantes en los aprendizajes formales, así como en las experiencias y conocimientos adquiridos. ¿Qué logros en términos de aprendizajes formales se dieron a partir de la estrategia Aprende en Casa? Inclusión de aprendizaje digital, uso de teléfono, televisión e internet. Experimentaron nuevas propuestas lúdicas y convivio con sus papás. Trabajo individualizado a su propio ritmo sin presión. Intención didáctica distinta al acostumbrado. Pueden repetir las clases si algo no entendieron. Ser más creativos y ordenados. ¿Qué tipo de experiencias y conocimientos se adquirieron a través de la convivencia familiar durante la contingencia? Nuevas medidas sanitarias de convivencia. Solución de dinámicas familiares de conflictos por la convivencia y aislamiento. Convivencia familiar basada en valores y respeto. Ser más responsables, cumplir con sus obligaciones. Dificultades durante el periodo de contingencia respecto a la educación a distancia. No tienen recreo para compartir con niños que tengan los mismos intereses. En casa no hay suficiente material ni espacios educativos como en la escuela. Tienen a los niños todo el tiempo en casa, por lo que no tienen descanso. Resolver las dudas del alumno no es lo mismo por mensaje o videollamada. Muchos alumnos no cuentan con apoyo en casa, y es frustrante y estresante porque tienen que cumplir con las evidencias. Tienes que educar, instruir y hacerte cargo de todos los materiales necesarios. Muchos perdieron sus empleos y el estudio pasó a segundo término. Tienes que dedicarle mucho tiempo y es muy difícil para padres que no tienen estudio. Las actividades permitieron profundizar sobre los aprendizajes adquiridos, permitieron mantener lo básico. Lamentablemente no todos tienen el mismo acceso a la tecnología. En el contexto de esta contingencia se encuentra al sistema educativo nacional sin las herramientas, capacidades y recursos. Se podrá lograr los aprendizajes cognitivos con algún grado de facilidad, pero las habilidades del pensamiento superior, las que se logran a través de la discusión, experimentación y el intercambio con otros, se podrá postergar para después de la pandemia. Por eso, compañeros maestros, les invito nuevamente a que reflexionemos sobre los alcances de los estudiantes en los aprendizajes formales. Gracias. Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, segundo grado, Grupo A. Debilidades y dificultades durante el periodo de contingencia respecto a educación a distancia. La ausencia de una capacitación docente adecuada para incorporar las tecnologías de la información a la experiencia pedagógica cotidiana. Precaria adaptación digital de los materiales didácticos que se utilizan de forma presencial en las diferentes asignaturas de los distintos niveles educativos para su enseñanza en línea. Estrategia limitada para garantizar la enseñanza de los aspectos fundamentales del currículo a través de la televisión estatal. Además, no está siendo acompañada de guías efectivas para alumnos, maestros y padres de familia, de forma que aquellos que logren ver estas transmisiones puedan potenciar sus beneficios educativos. En el camino, pocos esfuerzos se implementaron para estructurar y distribuir antes de dicho cierre.
guías básicas para dar seguimiento a los principales aspectos del currículo que pudieran servir de apoyo a alumnos y a sus padres para las semanas que enfrentarán en confinamiento. Fortalezas identificadas en el grupo con respecto a educación a distancia. La educación a distancia reduce con eficacia los obstáculos que representan el tiempo y el espacio. En ella, se recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de tecnologías como la radio, la televisión, el video, los sistemas informáticos de complejidad variable y los softwares interactivos, entre otros, constituyen nuevas muestras de la vigencia y procedencia de los principios que sustentan la educación para todos, el aprender a aprender, la enseñanza-aprendizaje personalizada, la imprescindible educación para toda la vida que, en definitiva, contribuyen a materializar, de manera concreta y efectiva, la educación permanente o continua. Trabajo monitoreado por los padres de familia, asimismo la asistencia personalizada para llevar a cabo las actividades solicitadas. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para conocer, realizar y enviar actividades. Manejo de tiempos para llevar a cabo las actividades del planeador. Uso de material reciclado que se tenía en los hogares para realizar los productos, lo que estimuló la creatividad. Reflexión docente de situaciones pedagógicas que han aprendido o fortalecido durante el periodo de contingencia y qué aspectos emocionales e intelectuales se descubrieron. La pandemia de COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa. Nadie pudo prever con suficiente anticipación la magnitud de la enfermedad, menos las consecuencias económicas, políticas y sociales que tendría. En el campo educativo, las respuestas de las autoridades han sido diversas en cada nivel. En algunos materiales provistos por la SEP, como los de Aprende en Casa, se incluyen de manera dispersa temas relacionados con el COVID-19, pero la nota común en el sistema es la tendencia a reproducir la práctica escolar a través de las tareas encomendadas a los alumnos previamente, los materiales en los sitios web y las clases en línea con el fin de dar continuidad al currículo. Es decir, en general ha prevalecido una visión centrada en el currículo, con prácticas escolares comunes modificadas por el uso de las tecnologías. El objetivo, loable pero intrascendente, ha sido salvar el año escolar, esto es cubrir el programa. Los sectores con mayores carencias económicas y culturales de México serán quienes más perjudicados en términos educativos saldrán de la contingencia. La pandemia tiene una gran cantidad de aspectos que afectan nuestras vidas diarias. La más evidente es la ruptura de las rutinas laborales y escolares y de los vínculos sociales que los espacios de trabajo y educación propician día a día. El confinamiento mismo produce situaciones desconocidas que consumen nuestras reservas psicológicas, nuestra capacidad de tolerancia y la paciencia. Gracias. Mi nombre es Adriana López Albarrán. Soy profesora del grupo de tercero A de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, turno matutino. En este consejo técnico voy a dar a conocer mi experiencia en el confinamiento por la pandemia COVID-19. Para esta situación, los alumnos y los docentes tuvieron situaciones emocionales y se hizo una reflexión. En el cuadro siguiente muestran algunas preguntas que se les realizaron a los alumnos para ver cómo se sentían. Las preguntas son emocionales, de contenido y de metacognición. Al principio los alumnos respondían mucho que se sentían bien porque tenían más cerca a la familia, porque estaban en casa y porque no tenían que ir a clases. Al término del confinamiento, los niños se sentían mal en la cuestión de que se sienten aburridos, tristes, que no están con sus amigos y no tienen con quién jugar. Este proceso se dio durante el trabajo que se hizo en casa. Las acciones realizadas para los aprendizajes a distancia tuvieron como soporte un planeador quincenal, un planeador mensual, actividades extras como lectura diaria, creación de textos libres
escribir un diario y algunos otros anexos con actividades recreativas y de apoyo en casa para generar hábitos. Programa Aprende en Casa. Además de las planeaciones, se desarrolló a nivel nacional estrategia de Aprende en Casa a través de un programa televisivo en donde se realizaban actividades de comprensión con preguntas de cada tema, elaboración de manualidades y activación física. Valoración de los aprendizajes en casa. Logros, experiencias y conocimientos. Los logros y las fortalezas. Para los alumnos hubo mayor convivencia familiar, mejor atención de los padres a sus hijos, lograr que los alumnos realicen actividades de manera autónoma. Para el docente, eficientar el uso de las TICs para realizar trabajos dirigidos a los alumnos, implementar otras formas de trabajo, ser más sistemático en las evidencias de los alumnos. Y el programa de televisión logró que los alumnos tomaran un sentido diferente a la televisión, la práctica de activación física también. Dentro de las debilidades, no todos los padres de familia estuvieron al pendiente de sus hijos. Algunos padres realizaron los trabajos y no se los dejaron a los niños. Los niños tuvieron dificultades en las actividades a distancia. Algunos no tuvieron orientación. La evaluación se complicó sin la participación presencial. Algunos niños aprovecharon el uso de la televisión como medio de aprendizaje. Experiencias. Para los padres de familia fue muy complicado llevar a cabo un trabajo académico diario. Generó situaciones emocionales diversas. Para el docente también muestra estrés y desconcierto con las actividades que no se observan. También se llevó a cabo una reflexión en las áreas de oportunidad. El uso de la televisión fue una experiencia nueva para la gran mayoría a los alumnos y los padres de familia. Conocimientos. Los niños aprendieron a colaborar con acciones en casa, al concluir con trabajos bajo la revisión de sus papás. Conocimientos. En el uso de las TIC establecieron horarios para el curso en línea, aprendieron a trabajar en línea, mejorar estrategias de comunicación para dar seguimiento de manera virtual. El uso de cuestionar mediante actividades televisivas hizo que los alumnos lograran más atención. La pertinencia del planeador y actividades dirigidas. Revisión, desarrollo de actividades y realimentación a estudiantes. El planeador fue pertinente en tanto las actividades propuestas con el enfoque de cada asignatura y permitieron desarrollar los aprendizajes esperados. Sin embargo, las actividades se le hicieron demasiado a los alumnos, no terminaban en el tiempo establecido. Actividades dirigidas. Se tornaron complicados por la falta de comunicación, el problema de red y la modalidad a distancia. Sin embargo, se le dio seguimiento a los alumnos, revisión y retroalimentación a los trabajos, así como la evaluación de los mismos. Dentro del planeador había actividades de todos los aprendizajes esperados: español, matemáticas, ciencias naturales, entidad donde vivo, formación cívica y ética, educación física y educación artística. Para dar seguimiento y evaluación a los alumnos, se llevó un registro por asignatura de las actividades que realizaban diariamente. El seguimiento se llevó a cabo con diferentes instrumentos de evaluación. Las actividades del programa de televisión se registraron mediante una lista de cotejo y revisión de las preguntas que proponía el programa. Seguimiento y evaluación. Dentro de la evaluación, se tomó lectura, escritura y cálculo mental a los alumnos durante este proceso. Para tomar la lectura se realizaron actividades como videollamadas o lectura en audio. Comunicación. Se estableció comunicación constante con los alumnos para resolver dudas, dar seguimiento a las preguntas de televisión y hacer cuestionamiento de la metacognición mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, videos, presentaciones que se les enviaron a los alumnos. Estos son algunos ejemplos de la comunicación que se tuvieron relacionada al trabajo con los alumnos y los padres de familia.
Se realizaron videos y presentaciones para explicar clases a los alumnos. Carpeta de experiencia. La carpeta de experiencias les ayudó a los alumnos a trabajar de manera autónoma, a ser más ordenados y a los docentes a ser más sistemáticos en la valoración de las evidencias enviadas por los alumnos. Los alumnos despertaron su creatividad, su capacidad de reflexión de acuerdo a los temas establecidos en los programas de televisión. Agradezco la atención prestada a esta presentación. Compañeros, buenos días. En esta mañana los saludo cordialmente a todos ustedes y quiero comentarles sobre la vida y el trabajo docente en el periodo de contingencia. Hay algunos aspectos que se resaltan en relación a los problemas que encontramos o las dificultades que encontré en la educación a distancia. Uno de los cuales posiblemente sea el más que tenga como común denominador en todos nosotros fue la falta de señal en algunos lugares para ver las clases de TV. Sobre todo, me comentaban las mamás que las clases de la tarde es donde más se les dificultaba. Otra dificultad son las preguntas al final que pasaban muy rápido y no alcanzaban a anotar a las mamás. Eso se les dificultaba mucho al final de la clase. No les daba tiempo a los niños de anotar las preguntas del tema visto. Las madres de familia mostraron gran estrés ante la carga de trabajos y actividades propias. Esto es algo muy común que vivieron todas las mamás de mi grupo, en el sentido de que mostraban mucha presión y ansiedad en sus actividades propias de la casa y los tiempos muy cerrados, por así decirlo, entre el planeador semanal y las clases de TV. Y otra dificultad que logré percibir es que en los planeadores semanales algunas actividades se repetían constantemente. Dentro de las fortalezas identificadas en el grupo, algo que me llamó mucho la atención es el interés y apoyo del 100% de las madres de familia de mi salón. Los canales de comunicación fueron permanentes con alumnos y madres de familia, algo que se resalta mucho, el medio tecnológico que es el dispositivo móvil a través del WhatsApp. Una estrategia que usé y que me ayudó mucho es de que di acompañamiento personalizado diariamente a alumnos de 5 en 5 en el grupo. Eso me permitió darle su espacio a cada uno de ellos para interactuar, para motivar, para orientar sus procesos de aprendizaje. Otra cosa que se resalta en esta educación a distancia es el nivel de compromiso destacado en la entrega oportuna de sus actividades. Cabe destacar que semanalmente llevaba las listas de cotejo y ahí se marcaba claramente el compromiso y los trabajos que poco a poco y así paulatinamente fueron entregando a los niños. ¿Qué me deja como docente esta modalidad del trabajo a distancia? Algo muy importante es de que la figura docente es irreemplazable en la relación afectiva del trabajo académico. No podemos dejar a un lado en los medios tecnológicos. Sabemos de antemano que la figura del maestro frente a los niños es algo irreemplazable en esos momentos. Descubrí también la importancia que debe ser la realimentación y devolución de trabajos en apoyo a mis alumnos, algo que debe de hacerse constantemente en el salón, pero hoy lo descubrí como algo muy interesante, muy afectivo, muy enriquecedor, en la cual los niños se les motivaba más cuando les devolvía o les hacía esa devolución de sus trabajos. También descubrí nuevas formas de trabajo y la potencialidad que se puede lograr a través de los medios tecnológicos que estuvieron a mi alcance. Es algo bonito que me ha ayudado en mi formación al echar mano de estos medios tecnológicos y trabajar de esta nueva modalidad. Y por último, resalto mucho, se fortaleció la empatía y apego que debe de tener entre los aspectos emocionales en la relación maestro-alumno. Algo que tenemos que resaltar, algo que tenemos que trabajar cuando regresemos con nuestros niños, es esta parte de empatía y apego hacia ellos en esta relación y en este equilibrio emocional. Muchas gracias. Esta proyección muestra una pequeña parte de aspectos buenos como aspectos que hay que reforzar
acerca de la vida y el trabajo durante el periodo de contingencia del tanto maestro, alumnos como padres de familia del quinto grado grupo A. En primer parte, la situación emocional fue una mezcla inexplicable debido a que en algunos hogares el reforzamiento de valores junto con la familia pues fue correcta, debido a que los padres tienen muy presente que se predica mediante el ejemplo, y en este caso los buenos resultados o las afectaciones van directamente al hijo. Por otro lado, y comparando esta situación, la desintegración familiar en este tiempo de cuarentena vino a quejar demasiado a familias, debido a que el resultado de esto fue que los niños cargan problemas que no les corresponden a muy temprana edad. Por otro lado, el docente, al dar una educación a distancia, en este caso desde casa, atendemos a niños, alumnos, que en este caso se descuida a los propios. Las fortalezas, en este caso algunas familias desarrollaron habilidades muy buenas, debido a que algunas familias sorprendieron, debido a que en ese tiempo de cuarentena fue más la responsabilidad que directamente, en este caso, dentro de la escuela. Entonces vinieron a sorprender en algunos casos. Algunas familias reconocieron el papel que desempeña el docente, ya que, como lo vimos, todos los padres tenían las 24 horas a sus hijos, por lo que reconocieron el papel que desempeña un docente. Por otro lado, algunas familias, esta situación de cuarentena sirvió, ya que algunos supieron manipular aplicaciones de celulares, en este caso el medio más utilizado, y medios de comunicación. Por otro lado, algunos padres que no les llegaba la información, padres vecinos les hacían llegar los trabajos. Entonces, en este caso, la función o la situación de ser sociedad ahora sí se llevó a cabo, apoyándose unos con los otros, y pues fue de una manera correcta. Las dificultades presentadas fueron difíciles las situaciones en diversas familias, ya que desgraciadamente los medios no fueron los correctos debido a esta situación de trabajo que se estuvo realizando estos días. Por otro lado, el exceso de actividades, pues se podría decir que así, que la preocupación en estos días fue abarcar contenidos curriculares, cosa que a mi parecer no debió de ser así. Por otro lado, la mala señal de los programas televisivos, en este caso el programa Aprende en Casa, debido desgraciadamente los canales por donde se televisaba, en algunos lugares pues la señal era deficiente. Y de igual forma, en cuestión a las familias, la escasez de trabajo y en algunos casos el desempleo originó que haya una mala economía, por lo que el dinero, se podría decirlo así, el dinero pues no era lo suficiente para adquirir los materiales necesarios, y en este caso más que nada para la alimentación básica de cada uno de los integrantes de la familia. Entonces fue algo difícil esta situación. Por último, las reflexiones en base a la forma de trabajo impuesta, debido a que sabemos perfectamente, y en este caso no se tuvo en cuenta las desigualdades sociales, por lo que para algunas familias fue muy difícil estos días de cuarentena, y todavía sigue aún así. De igual forma, nadie estaba preparado para llevar a cabo en su totalidad las actividades que nos marcaron, debido a que, como lo habíamos comentado, el interés de terminar o abarcar los temas curriculares, desgraciadamente vino a ser excesiva la carga de trabajo. Por otro lado, la forma de trabajo rutinaria del programa Aprende en Casa, muchas de las actividades eran para los niños ver un video y contestar preguntas, ver otro video y contestar preguntas, por lo que en ocasiones las preguntas eran excesivas, y pues sí fue carga de trabajo también para los niños. Por último, algo muy bueno que se podría destacar: cada alumno en conjunto con su familia pudo aprender, en este caso fortaleciendo en casa los lazos familiares. Entonces, en este caso, a pesar de que nadie los iba dirigiendo, a pesar que fue algo nuevo que vivimos, pues creo la mayoría de las familias aprendieron algo muy bueno, en este caso apoyarse unos con otros. Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, profesor Francisco Martínez Trujillo. La vida y el trabajo docente durante el periodo
de contingencia, intercambio de experiencias, situación emocional de docente y alumno. Docente, durante este periodo de contingencia como docente he estado al día a través de los medios de comunicación con las nuevas situaciones que se viven, tratando de entender cómo reorientar mi trabajo hacia con mis alumnos. Se buscó de todas maneras favorecer el bienestar emocional que se tiene en mano, como el intercambio de experiencias, cumpliendo con los informes y de materiales que fueron utilizados con los estudiantes, el contacto que he tenido con ellos a través de los mensajes, llamadas telefónicas y videollamadas, a la vez sintiéndome estresado por la situación. Los alumnos se han sentido desconcertados por saber el porqué del aislamiento y lo han ido comprendiendo poco a poco, aprendiendo a distancia y con otras estrategias de aprendizaje. Además, ya están desesperados por regresar al aula. El bienestar emocional de mis alumnos se manejó empleando como estrategia los mensajes, las llamadas telefónicas y videollamadas para estar en comunicación y apoyando en sus dudas, así como cada uno de los padres de familia. Soporte de aprendizaje a distancia. Se promovieron actividades para el aprendizaje diferente, como la inclusión de aprendizaje digital, manejo de la tecnología, internet, celular, el uso de la creatividad para estos programas, el programa de Aprende en Casa, TV, el semanario con actividades diversificadas distinto a lo acostumbrado. Esto permitió a su vez una sana convivencia en algunas familias, ya que los niños se quedaban con la mamá o con el papá, mientras que el otro trabajaba fuera o los dejaban encargados con los abuelos o tíos, permitiendo aún un aprendizaje y organización de los deberes en casa, favoreciendo el respeto y la convivencia basada en valores, organizando diferentes estrategias para el aprendizaje a distancia en las actividades propuestas. Valoración de aprendizaje en casa. Experiencia. Medidas sanitarias de convivencia, cuidados a personas mayores y en riesgo, uso de espacios para convivir, estar informados a través de los medios de comunicación para los avances del COVID-19. La vida y hábitos comunes cambian por otros más estrictos. Aprendizaje en los alumnos. Dinámicas familiares para la solución de conflictos, para la convivencia durante el aislamiento. Aprendizaje de una organización en horarios y espacios para realizar diversas actividades, tanto escolares como en el programa de TV Aprende en Casa. Los logros. Organización de la familia, la convivencia familiar, la organización del trabajo en la realización de las actividades y la organización de las carpetas de experiencia, así como del planeador y del programa TV Aprende en Casa. Pertenencias del planeador y actividades dirigidas, revisión del desarrollo. El planeador de actividades fue una herramienta pertinente para que los alumnos no quedaran sin un respectivo aprendizaje durante esta pandemia, enviándolo a casa uno de los padres de familia. Junto con las autoridades educativas se buscó como alternativa para no cortar ese derecho a toda la comunidad escolar las clases por TV Aprende en Casa por gobierno federal, dando como seguimiento e intervención pedagógica las llamadas telefónicas, los mensajes, las videollamadas, el formato de preguntas para promover un diálogo de aprendizaje y envío de evidencias para verificar el avance obtenido por cada uno de los alumnos. La carpeta de experiencias. La carpeta de experiencias se realizó a partir de las actividades sugeridas de las clases por TV, guiadas por preguntas que serían anotadas y contestadas en hojas blancas. Estas indicaciones fueron en primera instancia por las autoridades educativas, a su vez a los docentes, para indicar a los padres de familia sobre la importancia de la elaboración de dicha carpeta, que se tomaría como evidencia al término del periodo escolar y del programa Aprende en Casa. En breve, se enviaron materiales diversos, adaptables, fáciles de comprender y en digital para que los pudieran reusar en un momento dado, como el semanario que comprendía diversas actividades a realizar. Estuve en contacto con el director de la escuela para mandar el material y no cargar de actividades a los niños, ya que las enviaban actividades de cada asignatura, que a su vez se realizó el informe de cada semana, especificando
el avance de los niños, aclarando las dudas, el apoyo que brindaron los padres de familia a lo largo de cada contingencia. Se estuvo al tanto de cada una de las actividades que enviaban para irlas registrando, permitiendo observar el avance de cada alumno en las actividades propuestas. Se motivó al niño a través de las llamadas, los mensajes y videollamadas durante este periodo de contingencia, dándoles ánimo para no descartar en sus actividades diarias, así como el formato de aprendizaje para establecer un diálogo. Gracias.